Buenos días a todas y a todos. Continuamos con el segundo panel. Este panel lleva el nombre del Debate Educativo Actual en el camino de la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano. Ustedes saben que a fines del 2011 en Bogotá se avanzó hacia la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano en correlación con lo que estaba sucediendo en las democracias latinoamericanas, con una oposición al neoliberalismo y una nueva construcción política, económica, social, emancipadora, con un grado de soberanía, de igualdad y de justicia hacia las clases populares. Como no podía ser de otra manera, ANSAFE, fiel a su historia de lucha, ha trabajado y trabaja y seguirá trabajando en este movimiento pedagógico latinoamericano, y por eso en este congreso que hoy llevamos adelante, en donde vamos a debatir, en donde los compañeros van a hacer exposiciones con el lema "El movimiento pedagógico latinoamericano se construye desde la escuela", en donde nuestros sindicatos son los principales protagonistas. Tenemos esta mesa de lujo donde la compañera va a comenzar, Miriam Feldfeber, va a comenzar con su disertación. Miriam, te invitamos a que comiences. Bueno, no sé si buenos días, buenas tardes, ya estamos en un momento del día medio complejo, movimiento, cansancio, y además hablábamos acá con los compañeros cómo seguir después de un panel tan fuerte o que dejó la vara tan alta, así que bueno, tal vez retomando un poco lo que decía nuestro compañero de Uruguay, vamos a bajar un poco, intentar compartir algunas reflexiones sobre el tema de la mesa, que es el debate educativo actual en el camino de construcción de lo que está haciendo el movimiento pedagógico latinoamericano. En primer término, quiero agradecer a Miguel, a María, a Sonia Leso, a todos los compañeros y compañeras de AMSAFE. No es la primera vez que estoy acá con ustedes, compartí ya el Congreso Pedagógico del año 2009, el del año 2012, y realmente es un honor poder estar en este espacio donde se respira tanto movimiento pedagógico, ¿no? Lo digo en todo sentido. Bueno, el tema de la mesa, cuando hablamos de debates en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano, me parece interesante poder partir un poquitito de lo que son estos términos, ¿no? Movimiento pedagógico y Latinoamérica. ¿Se escucha? Porque acá lo que llega es como el ruido, el movimiento, entonces es como difícil. Voy a intentar concentrarme. Decía que cuando hablamos, partimos entonces de la idea de movimiento. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde nos estamos moviendo y hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Más cerquita. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Y hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Hacia dónde estamos caminando. Por ahí cuáles son nuestras utopías, un poco que guían nuestros pasos, etcétera, y creo que es un punto central que debemos recuperar. La segunda cuestión tiene que ver con el tema de lo pedagógico, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo la CETERA, AMSAFE y todas las organizaciones de base que componen la CETERA vienen dando una batalla sostenida en relación a rescatar la centralidad de los procesos pedagógicos, en relación a rescatar la centralidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en relación a resaltar o rescatar la especificidad de la tarea docente, ¿no? Y creo que en esto es central uno de los puntos que vamos a recuperar, que lo tomaba Sonia en esta excelente presentación que hizo al inicio, que es el tema de la construcción de conocimiento, ¿no? Los docentes como constructores de conocimiento pedagógico.
Y el tercer punto, y del cual voy a partir también, que voy a tomar algunos elementos, es el actual escenario en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, donde esta tradición del movimiento pedagógico latinoamericano o este impulso actual del movimiento pedagógico latinoamericano que tuvo un punto fundacional, si se quiere, en Bogotá, pero que en cierta medida, ¿no?, recupera no solo las raíces del proyecto de la Patria Grande, sino todas las pedagogías emancipadoras para nuestra América, ¿no?, que tiene una tradición de más de 2 siglos, ¿no? Y en ese sentido me interesaba rescatar, estaba leyendo en esa bitácora, no sé si algunos la tienen, en esa agenda bitácora del programa Nuestra Escuela, donde dice, bueno, que las personalidades de Latinoamérica que aparecen, no voy a nombrar a todas porque hay muchas, dice que representan para sus respectivas comunidades valores éticos, políticos y pedagógicos vinculados con la justicia social, el desarrollo educativo, científico y cultural y la liberación de sus pueblos, ¿no? Y cómo la tarea docente, nuestra tarea docente, se nutre de todos esos ideales, ¿no? Y desde ahí se señala, bueno, desde Jauretche y su propuesta de descolonización pedagógica, Abelinio Cignani, que fundó la primera escuela de liberación indígena, Berta Braslavsky, que desarrolló esa convicción de que todos los chicos pueden aprender, bueno, Carlos Fuentealba y su capacidad de pensar y aprender de sus estudiantes en un clima de alegría colectiva y su lucha por las condiciones de trabajo docente, el padre Carlos Mujica, del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y su lucha por quienes viven en condición de pobreza, Deodoro Roca en la Reforma del 18, Eva Perón y su lucha por la justicia social, Florencia Fossati, bueno, la lista es tan larga, obviamente rescatar el lugar de las hermanas Cosettini, Julio Barcos, la defensa de la educación pública, Varela en Uruguay, digo, la lista es enorme, por ahí podríamos cerrar, bueno, de Juana Zurduy, Juan Gelman, ¿no?, Martí, etcétera, etcétera, y obviamente también la presencia de Rodolfo Puigros, que apostaba a la necesidad de que Argentina y América Latina puedan definir una ideología revolucionaria propia, y obviamente la presencia de Estela Maldonado, ¿no? Estela Maldonado, que creo que muchos rescatamos la misma idea, que es la idea final del cierre del video, que ninguno de nosotros que crea que no hay otro presente y otro futuro para nuestros pibes, para nuestros jóvenes, para todos nosotros, puede dedicarse a la tarea de enseñar y puede ser maestro, ¿no? Y esto me parecía importante rescatarlo porque creo que está dando cuenta de un nuevo clima de época, que también estamos viviendo en Argentina a partir de este proceso de reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia, el hecho que se haya cambiado en los legajos de los docentes desaparecidos, asesinados, la idea de que el legajo aparezca de desaparición forzada y no abandono de cargo, realmente creo que tiene que ver con dar cuenta de un nuevo contexto, una nueva coyuntura donde la lucha por verdad, memoria y justicia es parte de nuestras batallas en el ámbito escolar. Y en este sentido me parece que es interesante señalar este cambio de horizonte en América Latina que se inició a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, con la asunción de gobiernos de nuevo signo en los países de la región, que como ya se dijo implicó una reorientación en las políticas hegemónicas de la década de los 90, con un denominador común de los gobiernos de diverso signo que intentan, en cierta medida, dar respuesta o solucionar lo que fueron las consecuencias más graves de las políticas de ajuste estructural de la década de los 80 y los 90. Y acá, siguiendo un poquitito a Mir Sader, me parece importante rescatar la diversidad y heterogeneidad de proyectos políticos en la región que englobamos dentro de esta lógica post-neoliberal, ¿no? Sader distingue 3 grupos: los grupos que continúan con las políticas neoliberales de la década de los 90 y profundizándolas, ¿no?, caso de México, Chile, etcétera, y que son los que ahora están discutiendo los tratados de libre comercio y el TISA, donde la educación aparece como un bien comercializable; los gobiernos que se proponen construir una alternativa a las sociedades capitalistas, ¿no?, gobiernos que se proponen la ruptura con el modelo neoliberal capitalista mediante una estrategia que combina sublevación popular, participación y éxito escolar, vale el lapsus, electoral y refundación del Estado, ¿no?, como en los casos con muchas diferencias de Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Y por último, países que se proponen además construir el llamado socialismo del siglo XXI, que digo, más allá de las discusiones de lo que consideramos este socialismo del siglo XXI, acá rescato lo que dice Borón, ¿no? Estos países volvieron a colocar en el escenario la discusión de que hay alternativas al capitalismo, ¿no? Y que el capitalismo no es lo único, lo mejor que nos puede pasar, y creo que esto es un punto central. Y el tercer conjunto de países, entre los cuales se ubica Argentina, Brasil, Uruguay, son países que no se proponen formular alternativas al capitalismo, pero sí buscan recuperar la capacidad de regulación del Estado en la esfera pública, que el Estado puede impulsar cambios en las orientaciones de la política pública, ¿no? Que vuelvan a colocar la materialización de los derechos, entre ellos el derecho a la educación en la esfera pública, volver a reconstruir esfera pública, discutir con esta lógica neoliberal de que todo se vende, todo se compra, ¿no? Y en este sentido esta lógica post-neoliberal, que no necesariamente decíamos es anticapitalista, va avanzando, va caminando, se va moviendo, tratando de ampliar derechos, conquistar nuevos derechos, ampliar la esfera pública, profundizar la democracia, y creemos que en Argentina y en nuestros países justamente es donde se está dando en este momento la disputa fundamental de la época, ¿no? ¿Cómo logramos avanzar profundizando la democracia? ¿Cómo avanzamos ampliando derechos? ¿Cómo avanzamos materializando derechos que se van conquistando en las leyes, pero que muchas veces no encuentran materialización en la práctica, en la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Y en este sentido uno puede ver cómo América Latina ha ensayado entonces y está ensayando propuestas heterodoxas en términos de políticas públicas, políticas sociales, políticas educativas, y que en cierta medida han logrado revertir algunas tendencias, pero no otras, ¿no? Frei Betto señalaba, tomando un informe de UNICEF, que América Latina, entre 2003 y 2011, más de 70 millones de personas salieron de la condición de pobreza, dato no menor. La tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo a un 69% entre 1990 y 2013. La desnutrición crónica de los niños de 6 meses a 5 años disminuyó de 12 millones a 6,3 millones, pero seguimos diciendo que hay 6,3 millones de niños con desnutrición crónica. La matrícula en educación primaria aumentó del 87,6% al 95,3% en el año 2011. Sin embargo, nuestra región, América Latina, continúa siendo la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual. Es decir, que aquello que nosotros estamos en condiciones de producir y nuestros países producen se distribuye en forma desigual. Y en este sentido, en América Latina, datos del 2014, 82 millones de personas viven con menos de $2,5 por día. 21,8, casi 22 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela o están en riesgo de abandonarla. 4 millones no fueron registrados al nacer, por lo tanto no existen oficialmente, no existen para las estadísticas oficiales, no existen en términos de su identidad, su documentación, su posibilidad de ir a la escuela. Y 564 niños menores de 5 años mueren cada día por causas evitables, ¿no? Podría citar, hay otros trabajos, pero no hay tiempo para seguir avanzando. Entonces es interesante ver cómo América Latina ha avanzado en muchos terrenos, pero las deudas históricas siguen siendo grandes. Y en este sentido quiero traer también otro elemento importante del escenario y que se vincula con uno de los temas que se discutía en el panel anterior, que es el tema del financiamiento educativo, que es entender que las mejoras que vivimos en América Latina durante la primera década del siglo se dieron en un contexto de fuerte crecimiento económico. Fuerte crecimiento económico, incremento sostenido de los precios del petróleo, los minerales, los alimentos, los commodities, que son nuestro principal producto de exportación, aunque hayamos avanzado en algunas áreas en términos de incorporación de valor agregado, Argentina básicamente sigue exportando y América Latina commodities. Y por otro lado también un crecimiento que estuvo apuntalado por las políticas de los gobiernos que intentaron potenciar el crecimiento a través del empleo, políticas de industrialización, cierta redistribución del ingreso, ¿no? Con muchas dificultades, y también incentivar el consumo popular. Todo esto permitió a los gobiernos
contar con importantes recursos y, como dice Mabel Tuaitez Rey, también desarrollar una política de apropiación del excedente para redistribuir en políticas sociales, en políticas educativas, etc. Sin embargo, y acá tengo que traer una nota no tan auspiciosa, a partir del 2008 esta tendencia comenzó a revertirse. Y cuando decimos comenzó a revertirse, estamos diciendo que la crisis financiera, ¿no?, que muy bien señalaba Hugo y cuál fue la salida de esa crisis, la recesión, la caída del comercio, de los precios del commodity, etcétera, todo esto nos están enfrentando a un nuevo escenario donde el crecimiento económico no va a ser y ya no es tan sostenido. Y cuando estamos discutiendo entonces el porcentaje del PBI para educación, estamos hablando de una cifra que puede llegar a ser la misma o menor si el PBI deja de crecer o decrece. Y este es un tema que tenemos que ver cómo lo discutimos a la hora de pensar todo el tema del financiamiento y entender que muchas de las conquistas sobre las cuales queremos seguir avanzando, seguir profundizando, pueden entrar en un impasse si no se cuentan con los recursos para avanzar en el financiamiento necesario que requiere la escuela pública, las políticas sociales, etcétera. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes y que me pidieron acá cuando dividimos el trabajo entre los 3 colegas de la mesa, tenía que ver con señalar algunas tendencias de política educativa en la región y algunas de las contradicciones o tensiones que estamos viviendo. La primera, y que fue muy bien señalada en la primera mesa, tiene que ver con entender que las políticas en curso hoy en América Latina se debaten entre 2 polos: la democratización de la educación y su mercantilización y privatización. Y en esta tensión también van caminando las políticas de los gobiernos, ¿no?, en términos de democratizar el sistema y al mismo tiempo profundizar o no detener los avances de los procesos privatizadores y mercantilizadores. Y en esta tensión se juega la discusión de cómo pensamos la educación, si la educación es un derecho o es un servicio social y una mercancía, ¿no? Un derecho, una inversión; un servicio social, una mercancía, un gasto. Y en esto también es interesante ver, como decía Hugo, que algunas tendencias privatizadoras presentes en la Argentina, y esto lo venimos discutiendo, trabajando con Miguel y otros compañeros de la CETERA, tal vez están presentes en formas más sutiles. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se señalaba que tiene el 50% de la matrícula en el sector público y otro 50% en el sector privado, para ese sector público, ¿cuál es el modelo educativo que viene proponiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mejoramos la escuela pública pareciéndonos a la escuela privada. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene, lo pueden ver, está en su página, una experiencia que se llama Escuelas de Innovación Pedagógica. Son 2 escuelas, no son muchas en términos del sistema, pero es el modelo educativo que orienta esta lógica privatizadora del espacio público. La escuela pública va a mejorar si nos parecemos a la escuela privada. Y la Ciudad de Buenos Aires paga por modelos educativos de afuera. Digo, en un momento donde estamos discutiendo rescatar una pedagogía desde nuestras raíces, de nuestros pensadores, contratamos un modelo de Finlandia, se contrató un modelo de Suecia, el bachillerato internacional, ¿no?, que son modelos además por el cual se paga un canon, se traen inspectores, etcétera, recursos, que conlleva todo un modelo de cómo se piensa el tema de lo público, ¿no?, asociado a todo un modelo de gobierno que dice, no importa si no lo discutía Macri para YPF, pero también lo discute en el ámbito de lo público, si la empresa es público-privada, sino que importa cómo se gestiona. Y en este sentido me parece que es interesante ver cómo estos avances a veces tienen límites. Otro ejemplo muy claro es en el caso de Brasil. El gobierno de Lula, como el gobierno de Argentina, que han avanzado creando universidades nacionales, en el caso de Argentina, universidades estaduales y federales en Brasil, destinadas a incorporar sectores tradicionalmente excluidos del sistema. Este es un cambio importantísimo. A partir del año 2008, además, se estableció que la educación superior es un derecho y un bien público. ¿Qué significa que es un derecho? Que todos tenemos derecho a la educación superior. No que es una obligación, pero que sí es un derecho. Por ende, los estados tienen la obligación de garantizar la educación superior al alcance de toda la población. Sin embargo, si miramos lo que acontece en Brasil, esta expansión de las universidades estaduales y federales se da junto con políticas, como puede ser, por ejemplo, el ProUni, un programa
destinado a incorporar sectores tradicionalmente excluidos del sistema, pero ¿dónde se los está incorporando? En las universidades privadas. Entonces, una política de ampliación de derechos, de incorporar la educación superior, termina favoreciendo o no deteniendo los procesos de privatización de la educación superior en Brasil, que avanzan a plazos agigantados. En este sentido, no me voy a detener, ya se dijo, ¿no?, todo el tema de lo que fue el no al ALCA en el 2005 y lo que hoy debe ser para nosotros la lucha, el no a TISA. Así como dijimos no al ALCA en el 2005, hoy tenemos que decir no a TISA y no a cualquier acuerdo libre de comercio que incluya la educación como bien comercializable. Ya sabemos cuál es el destino, sino nuestra educación. México, ¿no?, a partir de la firma del Telecán, del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, nos muestra cuál ha sido la consecuencia de avanzar en la liberalización de la educación y pensarla como una mercancía, digo, ¿no? Los docentes asesinados son claramente la contracara de este modelo que piensa la educación como una mercancía o como un servicio comercializable. Otra tendencia importante a señalar, que se da con fuerza en la década de los 90, en la década actual y que discute con la década de los 90, tiene que ver con cómo posicionamos el papel del Estado Nacional, de los estados nacionales y de los estados provinciales en la orientación, en la ampliación, en la materialización de los derechos. En Argentina hemos avanzado mucho en términos de ampliación de derechos, hay nuevas leyes que amplían derechos, hay conquistas de nuevos derechos, hay profundización en los derechos, pero hay ciertas cuestiones sobre las cuales tenemos que señalar algunas alertas. Solo basta tomar como ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Y qué pasa con su implementación? Lo vinculo también con el avance del tema de la educación religiosa, etc. Y ahí, en Argentina particularmente, ya no voy a hablar de América Latina, tenemos problemas básicos que tienen que ver con el federalismo que supimos, pudimos o no quisimos construir. Y en esta rivalidad histórica entre la nación y las provincias, donde muchas veces el derecho a la educación de nuestros pibes se juega, en primer término, obviamente, en la familia donde nacieron, lamentablemente. Pero también ese derecho a la educación muchas veces se juega en qué provincia nacieron, si nacieron en el norte o en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y depende en qué lugar nacieron, qué recursos van a tener para la educación, cuál es la inversión por alumno, cuáles son las condiciones de trabajo docente, etc. Hemos avanzado mucho, las paritarias docentes, la ley de piso salarial. Son avances importantísimos, pero no alcanzan si queremos romper esta brecha de desigualdad en un país como el de Argentina, que es un país rico, donde muchas personas siguen viviendo en condición de pobreza y donde la desigualdad entre unas escuelas y otras, entre las condiciones de trabajo de los docentes, los salarios, etcétera, siguen siendo, o las brechas siguen siendo muy grandes. Otra cuestión que me parece importante señalar tiene que ver con el tema, ya estoy con el tiempo, tiene que ver con discutir cómo materializamos el derecho a la educación hoy en el siglo XXI, ¿no? Acá me parece interesante un poquitito, recién estaba mirando el celular cuando Adriana comentaba esto de que Google homenajeó a Olga Cosentini en su fecha, en su nacimiento, creo que es el 18 de agosto, cuando Olga Cosentini decía que en realidad cuando pensamos en prácticas renovadas, ella decía, no se trata de cambiar el horario y los programas, se trata de una reforma profunda de la vida en la escuela, con un espíritu nuevo que va a abrir de par en par las puertas de las aulas a la vida, ¿no? ¿Cómo pensamos la posibilidad de materializar el derecho a la educación en nuevas propuestas educativas, en nuevas escuelas que rompan con un formato escolar que estuvo históricamente al servicio de la exclusión social? Y acá creo que uno de los grandes desafíos, obviamente, está por un lado en la punta del sistema, en el nivel inicial, políticas integrales, y acá la miro a Patricia, quien viene batallando por este tema hace décadas, y por otro lado, en los desafíos de la nueva escuela secundaria obligatoria. ¿Cómo podemos pensar una nueva escuela abierta a la vida, una nueva escuela, nuevos formatos para nuestra escuela secundaria obligatoria que realmente puedan incluir a todos? Y acá quiero señalar algunas cuestiones que aparecen en las investigaciones que estamos llevando adelante a cabo y que son preocupantes, ¿no? Y volviendo un poquitito a lo que decía Estela, no todos los docentes y no todas las docentes creen que todos los jóvenes tienen que estar adentro de la escuela secundaria.
No todos los docentes y no todas las docentes creen que para todos es la universidad. O si es la universidad para todos, bueno, pero para todos no es medicina, para todos no es abogacía, sino que para quienes vienen de sectores en condición de pobreza y llegan por primera vez a la universidad, tenemos que ofrecerles algunas carreras que le garanticen una rápida salida laboral. Y en esto creo que la batalla cultural que tenemos que dar al interior de nuestras escuelas es enorme, porque la ley puede decir todos adentro. Los materiales que mandan el ministerio pueden hablar de inclusión, de democracia, de derechos, pero si ese docente no cree que ese derecho y esa democracia se construye cotidianamente en la escuela, estamos en problemas, ¿no? Obviamente que creo que quienes estamos acá de este lado, de la carpa allá al fondo, compartimos este piso común, pero las batallas que tenemos que dar al interior de nuestras escuelas son profundas, porque convivimos y cada uno de nosotros podemos traer ejemplos de docentes que creen que no todos tienen que estar dentro de la escuela. En una entrevista a una docente en la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, llegó un momento que la entrevista nos llevó y le preguntamos qué porcentaje creía que debía estar dentro de la escuela y nos habló de un 80%, un 87%. Ni hablar de la estigmatización de los jóvenes, que los que están ahí es mejor que estén ahí porque son futuros delincuentes, futuras prostitutas, digo, etcétera, etcétera, o en el presente, ya algunos ni siquiera en el futuro. Entonces digo que acá creo que otro punto es importante y que tiene que ver un poco con estas tendencias donde las políticas educativas tal vez avanzan ampliando derechos, pero nuestras prácticas, nuestras subjetividades aún están permeadas por modelos históricos de exclusión que fueron arraigando en nuestras cabezas, en nuestras prácticas, etcétera. Por último, para cerrar, voy a señalar dos cuestiones más. Una que me parece que es central, que tiene que ver con el tema de los docentes. Las políticas en el actual contexto de América Latina, también en Argentina, se tensionan entre la valorización profesional nuestra como docentes y una profunda desconfianza hacia nuestra labor, una profunda sospecha de lo que hacemos. Las políticas que se proponen hoy, evaluar nuestros conocimientos, parten de una profunda sospecha acerca de si sabemos o no sabemos, si se podemos enseñar. Y este es un punto clave. Cuando muchas veces discutimos los sistemas estandarizados de medición de resultados, lo que estamos discutiendo es el proceso pedagógico, porque el proceso pedagógico se basa en la confianza que está ahí, que todos y cada uno pueden aprender, que todos podemos enseñar, que todos podemos construir una experiencia significativa en el presente y en el futuro. Las políticas orientadas hacia nuestro sector se basan en una fuerte desconfianza hacia los docentes y por eso hoy se dice, bueno, los docentes están haciendo mal las cosas, los tenemos que evaluar, les tenemos que tomar pruebas. Un gobierno como el de Ecuador, que se plantea un modelo orientado en el buen vivir, políticas de democratización, etcétera, toma pruebas de evaluación a sus docentes, donde el docente casi es tratado como un delincuente, ¿no? Entren a la página del ministerio, a ver si se va a copiar, entonces tiene que dejar sus bolsos, su celular, etcétera, tomarle la prueba, ver si sabe o no sabe. Nosotros sabemos, si estamos hablando de democracia, de construcción de conocimiento, un docente va a poner una prueba estandarizada, creo que no todos los chicos pueden aprender, creo que estos son futuros delincuentes y por eso hay que, ¿no? ¿Qué evalúan estas pruebas, estas mediciones estandarizadas? Y me parece que acá hay avances importantes, el hecho de que la capacitación, la formación permanente en servicio sea un derecho. Esta fue una conquista importante por la cual la CETERA viene batallando hace mucho tiempo. Estela Maldonado se sentía muy orgullosa desde que se incluya la gratuidad de la formación permanente en servicio hasta que se incluye ese tema en paritarias. Sin embargo, creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no? Esta idea de pensarnos y entendernos como sujetos que construimos conocimiento. En la década de los 90 los docentes éramos objeto de la política, nos tenían que reciclar, reformar los técnicos. Hoy estamos moviéndonos entre ser sujetos políticos que construimos conocimientos o seguir siendo sujetos de la política que otros definen y que vienen hacia nosotros. Y creo que este es un punto central, ¿no? Espacios como este, obviamente que tienen que ver con pensarnos. ¿Qué significa? Hugo Semmelmann en una conferencia se preguntaba, ¿no? ¿Qué significa
pensarnos como sujetos. ¿Qué es un ser? Ser sujeto maestro, ser sujeto alumno, ser sujeto en la escuela, ser sujeto histórico en la clase de hoy, ¿no? Que implica pensarnos como sujetos políticos y, como bien señalaba Sonia y las diferentes intervenciones, sujetos políticos que construimos conocimiento pedagógico. Y creo que la batalla principal está dada en este lugar, en la disputa por el conocimiento. ¿Quiénes definimos el conocimiento y cómo se legitima ese conocimiento que definimos y construimos cotidianamente en las aulas? Y por último, para cerrar, me parece interesante, y bueno, fueron quedando bastantes cosas en el camino, pero las podremos compartir en otros espacios. Me parece importante que discutamos cuál es el modelo educativo que orienta nuestras prácticas. Cuando señalaba y reseñaba al principio algunos avances importantes en América Latina, los avances que podemos observar en Argentina y en muchos países de la región a partir de la asunción de gobiernos de nuevo signo, los gobiernos postneoliberales, algunos autores se preguntan, como por ejemplo Frei Beto, si hemos logrado cambiar nuestra forma de vida o lo que hemos hecho es incorporar a muchos jóvenes, adultos, a la vida del consumo. Cosa que no es menor, mejorar las condiciones materiales de existencia. Pero cuando discutimos mejorar las condiciones materiales de existencia, tenemos que discutir si estamos logrando vivir mejor solamente en términos materiales o estamos construyendo un modelo alternativo orientado en torno a lo que Bolivia, Ecuador, se define como el buen vivir, ¿no? ¿Qué modelo educativo, qué modelo social orienta nuestras prácticas? Creo que el ejemplo que daba Hugo de un trabajador luchando para mejorar el salario y mandar a su hijo a la escuela privada justamente es el ejemplo más elocuente de esta disyuntiva, ¿no? Si educar para el buen vivir o educar solamente para vivir mejor en esta sociedad de consumo. Y simplemente para ir cerrando un poquitito alguna de estas reflexiones, me parecía interesante, no voy a cantar porque canto muy mal y desafino, pero rescatar un poquitito lo que siempre Mercedes Sosa dice, que si nuestros pueblos cantan y cantando tenemos futuro, y por eso traía un párrafo de Latinoamérica de Calle 13, cuando al final de la canción, y creo que tiene que ver un poco con lo que está pasando acá y con lo que ustedes colectivamente, a veces con algunas reflexiones que puedan aportar o no, pero que ustedes colectivamente están construyendo, cuando dicen vamos caminando porque aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha, aquí estamos de pie, que viva Latinoamérica y tú no puedes comprar mi vida. No todo se compra y se vende en este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Miriam Feldfeber, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo y Políticas Educativas y Derecho a la Educación, coordinadora general de la Red de Estrado, especialista en temas de política educativa y trabajo docente, asesora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la Secretaría de Educación de CETERA en el proyecto de investigación sobre tendencias privatizadoras de la educación en la Argentina y América Latina. Un lujo haber contado con vos.